Le dije a mi novia que le había sido infiel para no casarme con ella. En 1994 conocí a una chica muy linda. Esta llegó a mi pizzería y cenó allí esa noche. Con tan solo verla me sentí muy atraído por ella y casualmente no tenía más clientes en ese momento, así que quise entablar conversación. Me respondió muy amablemente y por lo que vi, ella también estaba interesada en mí. Me contó que estaba en la ciudad haciendo unas diligencias y que solo estaría un par de días y se regresaría a su pueblo, que quedaba a unas 7 horas en autobús. Hablamos un buen rato y le dije que viniera a cenar al día siguiente, que iba por cuenta de la casa. Yo no pensé que iba a aceptar mi invitación, pero finalmente sí llegó. Entonces le pedí a mi ayudante que se encargara de todos los pedidos de la pizzería y yo me senté a hablar y a cenar con la chica. Como vivía en otra ciudad y eran otros tiempos, ella me dio su número de teléfono y yo le di el mío. Al día siguiente se regresaba a su pueblo y yo quería seguir en contacto con ella. La conexión que surgió entre nosotros fue tal que al día siguiente quedamos para vernos antes de que se fuera y hasta la acompañé a la terminal de autobuses. Tan pronto como llegó a su pueblo, me llamó y empezamos a hablar todos los días. Pasaron las semanas y los meses y ya estábamos bastante enamorados. Le pregunté si podía ir a visitarla y me dijo que sí, pero que no podía quedarme en su casa porque sus papás eran muy conservadores y no les gustaba que ella tuviera novio. Entonces le dije que me ayudara a conseguir un hotel económico a donde yo pudiera quedarme el fin de semana y así podríamos ir a pasear los dos y pasar tiempo juntos. El viaje fue muy divertido, la pasamos muy bien y nos conocimos mucho más. Después de eso, yo trataba de ir a visitarla cada 2 meses y ella vino también un par de veces a la ciudad. En mi casa sí era bienvenida porque mi mamá no tenía ningún inconveniente con que yo tuviera novias. Y la siguiente información es importante porque sirve de contexto para entender la historia. Mi papá y mi mamá se habían separado cuando yo era niño. Mi mamá se volvió a casar y yo vivía con ella y mi padrastro. Mi papá había fallecido en un accidente de tránsito cuando yo tenía como 13 años, en circunstancias muy extrañas. Incluso ni siquiera pudimos hacerle un funeral, ni enterrarlo. Y aquí voy a omitir esta información porque no encontré palabras que los algoritmos de las plataformas no vayan a censurar. El hecho es que no hubo funeral ni entierro, pero como este seguidor era muy joven, pues a él le dijeron que su papá falleció y listo. Él no preguntó más. Antes de continuar, les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia la envía un seguidor anónimo y yo nada más la leo. Normalmente yo no leo las historias, sino que lo hace mi esposa. Pero como está enfermita porque le dio gripe y está disfónica, pues hoy yo vengo a cumplirles porque para ella ustedes son muy importantes y sabe que el chisme mañanero del viernes les alegra la vida. Así que si quieren corresponderle a todo el cariño que Ruth les brinda, están cordialmente invitados a su cuenta de Instagram. La encuentran como Ruth Castro Montoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Pasó un año y nuestra relación era bastante sólida. Mi mamá la quería mucho. La distancia fortalecía nuestra unión porque nos extrañábamos y cuando nos veíamos de nuevo, pues era motivo de mucha alegría. Y como yo iba muy en serio, le empecé a insistir para que me presentara a su familia. Yo sabía que vivía con sus papás y hermanos, pero hasta ese momento no habíamos indagado mucho en esos temas. Y como ya les dije, yo quería algo serio con ella, entonces me pareció momento de que su familia se enterara, pero quería respetarla a ella y hacerlo a su manera. Finalmente, es uno el que conoce a su familia, o al menos eso era lo que yo creía, que conocía a mi familia. Ella tenía mucho miedo al comienzo, pero poco a poco y con paciencia la convencí de que mis intenciones eran genuinas y que yo ya me veía a su lado toda la vida y quería incluso que ella se viniera a vivir conmigo a la ciudad o yo irme a vivir con ella al pueblo. Así fue que 1 año y medio después de haberla conocido, por fin se animó a contarle a sus papás que estaba saliendo con alguien y que quería que me conocieran. Yo entonces fui al pueblo, compré regalos para todos para caer bien y generar una buena impresión y llegué al mismo hotel donde me hospedaba siempre. Ya me conocía la dueña del hotel y todo, era una señora muy amable.
Llegó el día de conocernos y muy temprano en la mañana la señora del hotel tocó la puerta de mi habitación. Me dijo que un señor necesitaba hablar conmigo con urgencia. Yo no tenía ni idea de quién era, pero estaba muy tranquilo y emocionado a la vez porque esa tarde finalmente iba a conocer a mis suegros. Así que le dije a la señora que lo mandara a pasar, que le dijera al señor que siguiera a mi habitación y yo lo iba a atender allí. Cuando vi al hombre, yo me quedé frío. Ese señor era igualito a mi difunto padre. Se veía más delgado y más viejo, pero era el mismo rostro y la voz también muy parecida. Él me saludó por mi nombre y yo le pregunté si me conocía. Y me dijo que sí, que me conocía muy bien y que se alegraba de verme. Yo le pregunté de dónde me conocía, que si éramos familia por parte de mi papá, porque yo no lo recordaba. Entonces me pidió que me sentara y que estuviera tranquilo porque tenía mucho por explicarme. Yo me puse muy nervioso y le pedí que por favor hablara rápido porque me estaba poniendo ansioso. Y entonces me la soltó sin anestesia. Me dijo que él era mi papá, que no había fallecido, que mi mamá y la familia de ella lo habían obligado a alejarse totalmente de mi vida porque habían descubierto que él le había sido infiel a mi madre y habían decidido decirme en mi adolescencia que había fallecido para que yo no hiciera más preguntas. Y mi papá entonces se había ido a vivir a ese pueblo desde entonces, con la mujer con la que le había sido infiel a mi mamá, y había hecho allí una nueva familia y en general una nueva vida. Yo sentí que me iba a desmayar. Quería llorar, gritar, saltar, pegarle algo. La cabeza se me puso muy caliente y sentí un ardor en el estómago de enterarme de eso en ese momento. Pero entonces mi papá me dijo que eso no era todo, que me preparara para lo peor. Y yo, que no tenía claridad de mis pensamientos en ese momento, no había caído en cuenta de que casualmente mi papá no fallecido vivía en el mismo pueblo que vivía mi novia. Entonces le pregunté qué podía ser peor que eso y me dijo que él también era el padre de mi novia. Y nadie se alcanza a imaginar y yo no encuentro palabras para describir lo que sentí en ese momento. De hecho, recordarlo aún me llena de emociones muy intensas porque eso desató consecuencias muy terribles en mi vida. Para resumirles, él no sabía que su hija tenía un novio, porque él y su esposa eran un par de trogloditas que no se comunicaban con sus hijos, sino que querían que fueran obedientes ciegamente y ya. Entonces sus hijos no confiaban en ellos y no les contaban nada. Cuando su hija les contó que tenía un novio y quería que me conocieran, se enojaron mucho, la regañaron, discutieron y le dijeron que tenía que terminar con la relación. Pero ella no terminó conmigo y finalmente, con el paso de los meses, cuando volvió a decirles que seguía con el mismo novio y que lo iba a llevar a la casa, el papá pues se dio un poquito más y empezó a preguntarle sobre mí. Indagó e indagó hasta que el día antes de venir a verme, mi novia le mostró una foto de ella y yo juntos, y cuando él vio que yo era su hijo también, averiguó dónde me estaba quedando y por eso llegó tan temprano a hablar conmigo y a contarme la verdad. Yo realmente amaba a esa mujer, quería casarme con ella y pasar el resto de mis días juntos, y en medio de mi sufrimiento y desconcierto, en ese momento lo único que quería era que ella no sufriera como yo. Así que tomé la decisión más sensata y sabia de mi vida. Sacrifiqué mi felicidad y mi honra para que ella no sufriera de más. A mediodía, cuando yo había podido asimilar un poquito todo el asunto, la llamé al teléfono de su casa desde el hotel, le pedí que viniera a verme a la habitación porque teníamos que hablar y le rompí el corazón. Le dije que lo mejor era que termináramos porque yo la había estado engañando y tenía otra novia en la ciudad desde hacía 6 meses. Y que había recapacitado y que no era justo conocer a su familia ni seguir haciéndole daño. Que ya mismo me iría del pueblo y no quería volver a verla nunca en la vida porque ella se merecía un hombre que de verdad la amara y la respetara, no como yo, que solo había jugado con ella.
Y de verdad nadie se imagina lo que sentí al verla llorar y al no poder darle más explicaciones. Especialmente porque todo eso era mentira. Yo la amaba, le era fiel y leal. Pero era mejor que creyera eso a que se enterara de la terrible verdad. A mi papá le dije que la cuidara mucho, que era un mal padre y un poco hombre, que para mí seguía muerto. Y es que por más que le fue infiel a mi mamá, permitir que yo creyera que había fallecido era una canallada y una bajeza. Llegué a mi ciudad, le dije a mi mamá todo lo que había sucedido, le reclamé porque la manera en que manejó la situación me había perjudicado a mí terriblemente. Y desde entonces me fui de la ciudad. De hecho, me fui del país. No volví a saber nada de mi papá ni de mi hermana. Hace un par de años empecé a recuperar la relación con mi mamá y de vez en cuando nos hablamos, pero nada es igual. He ido a terapia para recuperarme de este suceso tan terrible que de hecho no le he contado a nadie más que a mis diferentes psicólogos y terapeutas. Y con el que estoy ahorita me ha recomendado que lo cuente con alguien más para desahogarme y empezar a sanar un poco. Y se me ocurrió enviárselo a la chica que hace videos de pasteles porque la verdad es que también soy muy chismoso y me encantan sus videos.